Hay una diferencia entre un guión que está vivo y un guión que parece un mecanismo de relojería. Técnicamente correcto, pero emocionalmente muerto. La mayoría de consejos de guión no te explican esa diferencia. Hoy sí. 8 principios, todos conectados, que separan una cosa de la otra. Y veréis una cosa. Todos están conectados. Porque un gran guión, no es una colección de trucos. Es una estructura emocional invisible. Quédate, porque al final veremos qué es el motor de un guión. Buenos días, esto es Taller de Cine. Os habla Jordi Tortosa, investigador cinematográfico y guionista. 1. El guión no va de la trama, va del conflicto interior. Este es probablemente el error más habitual de los guionistas nobles. Creer que escribir un guión consiste en inventar cosas que pasan. Explosiones, giros, asesinatos, secretos, persecuciones. Pero las películas que recordamos normalmente no viven ahí. Viven dentro del personaje. En The Godfather no nos obsesiona la mafia. Lo que realmente nos atrapa es ver cómo Michael Corleone, que parecía el hijo limpio de la familia, termina convertido exactamente en aquello que despreciaba. En Breaking Bad no seguimos una historia sobre drogas, seguimos la transformación moral de Walter White. Eso es el verdadero motor dramático. La trama solo es el vehículo. De hecho, muchas películas espectaculares fracasan porque todo ocurre fuera y nada ocurre dentro. Y entonces el espectador mira, pero no siente. 2. El protagonista debe querer una cosa, pero necesitar otra. Aquí empieza la magia del cine moderno. Un protagonista interesante casi nunca entiende lo que realmente necesita. Y por eso avanza, porque persigue una mentira. Quiere algo externo, dinero, venganza, amor, éxito, reconocimiento. Pero en el fondo necesita algo mucho más profundo. Necesita perdonarse, madurar, aprender a amar, aceptarse o dejar de huir de sí mismo. En Fight Club, el protagonista cree que necesita escapar de una vida vacía, pero en realidad necesita enfrentarse a sí mismo. Y cuanto más intenta huir, más se acerca al desastre. Y ahí aparece el drama. Porque el personaje corre hacia una dirección, mientras el guión lo empuja hacia otra. Y cuando ambas líneas chocan, nace la película. 3. Cada escena debe cambiar algo. Esto parece sencillo, pero no, es dificilísimo, porque muchos guiones tienen escenas que simplemente informan, pasan el rato, lo que hacen es ir avanzando hacia el siguiente punto de giro sin aportar gran cosa más.
Son escenas que explican cosas, escenas que rellenan, escenas que están bien. Pero una buena escena deja una huella. Después de verla, algo ha cambiado, aunque sea pequeño. Una relación, una sospecha, una emoción, una alianza, una amenaza, algo. Si puedes eliminar una escena y la película sigue funcionando exactamente igual, esa escena sobra. Y esto duele muchísimo cuando escribes, porque a veces, precisamente, las escenas más bonitas son las más inútiles. El cine tiene algo cruel. No basta con que una escena sea buena. Tiene que empujar la historia. 4. El subtexto es más importante que los diálogos. La gente no suele decir lo que piensa, y el cine inteligente entiende eso perfectamente. Por eso los grandes diálogos no son los que explican cosas, son los que esconden cosas. En Casablanca nadie necesita decir todavía estoy enamorado de ti, porque toda la película está construida alrededor de esa herida. Y precisamente por no decirlo, lo sentimos más. El mal diálogo es literal. El buen diálogo tiene capas. Dos personajes hablan en una cena cuando en realidad están hablando de una ruptura. Hablan de negocios cuando en realidad hablan de poder. Hablan de política cuando en realidad hablan de miedo. Ahí aparece el subtexto. Cuando un guión domina eso, los personajes empiezan a parecer humanos. 5. Los personajes secundarios deben presionar al protagonista. Otro error habitual. Crear secundarios decorativos. Personajes que acompañan, que hacen chistes, que rellenan escenas. Pero un gran secundario es una fuerza dramática. Existe para alterar al protagonista, para tentarlo, para destruirlo, provocarlo o mostrarle aquello que no quiere ver. El Joker en The Dark Knight no está ahí solo como villano, está ahí para poner a prueba la moral de Batman. Toda la película gira alrededor de esa presión, porque sin presión el protagonista nunca cambia. Y sin transformación no hay historia. 6. El ritmo no es velocidad. Este punto me parece especialmente importante hoy, porque vivimos obsesionados con la rapidez. Montajes frenéticos, cortes constantes, persecuciones eternas, explosiones cada 5 minutos. Y aún así, muchas películas modernas aburren. ¿Por qué? Porque el ritmo real no depende de la velocidad, depende de la tensión narrativa, depende de sentir que algo importante se está moviendo, aunque aparentemente no ocurra nada. Jaws tiene escenas lentísimas, pero nunca sentimos que la película se detenga, porque el peligro está vivo debajo de cada conversación,
Y aquí voy a decir algo personal. A mí, concretamente, me aburren soberanamente muchas escenas de persecuciones modernas, especialmente cuando no tienen una causalidad clara, cuando solo existen porque ahora toca acción. Un coche gira, otro explota, la cámara tiembla, todo hace ruido, pero emocionalmente no está pasando nada. No hay decisión moral, no hay conflicto interior, no cambia ninguna relación. Es simplemente movimiento. Y el movimiento no es ritmo. Una conversación bien escrita puede tener más tensión que 10 minutos de coches chocando, porque el verdadero ritmo nace de la expectativa. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar ahora? Y todavía más importante, ¿qué le va a costar al personaje? ¿Qué tendrá que perder? ¿Qué tendrá que sufrir el personaje? 7. El final debe ser inevitable, pero inesperado. Este es uno de los grandes milagros del cine. Cuando termina una gran película, sentimos dos cosas al mismo tiempo. Primero, no me esperaba eso. Y segundo, no podía acabar de otra manera. Y eso es dificilísimo. Porque significa que el guión ha preparado emocionalmente el final desde el principio, sin que el espectador lo note. Los malos finales suelen fallar por dos motivos. O son previsibles o son arbitrarios. Y ambos destruyen la sensación de viaje. El gran final, en cambio, parece surgir naturalmente del personaje, como una consecuencia inevitable de todo lo vivido. 8. Y llegamos al final. El tema es el motor invisible del guión. Y aquí llegamos al secreto más importante. El tema. Eso que casi nunca se menciona, pero que sostiene toda la película desde abajo. Porque un gran guión no empieza realmente con una historia. Empieza con una pregunta. ¿Qué hace humano a un ser humano? ¿El poder corrompe siempre? ¿Podemos escapar de quiénes somos? ¿Qué significa amar a alguien? ¿Qué precio tiene el éxito? En Blade Runner, la ciencia ficción es solo la superficie. La verdadera película habla sobre qué significa estar vivo. Y cuando un guionista entiende su tema, todo empieza a ordenarse. Las escenas, los personajes, los diálogos, el final. Todo empuja hacia el mismo lugar. Y entonces ocurre algo fantástico. El espectador deja de ver una película y empieza a sentir que esa historia habla también de él. Porque al final, el guión redondo no es el que tiene más giros, ni más diálogos brillantes, ni más escenas espectaculares. Es aquel donde todo parece haber nacido junto, donde personaje, conflicto, ritmo y tema respiran
como una sola cosa. Y cuando eso ocurre, la película deja de ser entretenimiento y se convierte en memoria. Y quizás ese sea el verdadero objetivo del cine. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este episodio. Suscribíos, comentar qué os ha parecido. Y bueno, si os ha gustado, darle like y nos vemos en el siguiente capítulo.